a otro episodio de Una Cita en el Colaboratorio, el podcast de Foundation for Puerto Rico. Como han visto en la prensa y alrededor de los medios sociales, Puerto Rico lleva en los últimos meses una conversación intensa sobre la crisis de vivienda, específico vivienda asequible en Puerto Rico. Foundation for Puerto Rico hace unas semanas atrás lanzó un estudio comprensivo sobre el estado actual de la vivienda en Puerto Rico, donde discutimos algunos factores y soluciones para este problema. El día de hoy seguimos profundizando en esta conversación y tengo conmigo el honor de poder conversar con Rafa Rojo, empresario puertorriqueño en el sector inmobiliario y de bienes raíces y miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Constructores de Hogares y un pasado presidente. Saludos, Rafa, ¿cómo estás? Saludos, encantado de estar aquí en estas facilidades y gracias por la invitación y por contar conmigo y con mi opinión. Claro que sí. Hace poco estaba escuchando un podcast tuyo y tengo muchas preguntas, pero yo creo que antes de entrar al grano, aquí en Una Cita en Colaboratorio tenemos parte de nuestra cultura, nos gusta conocerte. Sabes que Foundation for Puerto Rico impulsa mucho el desarrollo económico enfocado en lo que es la economía del visitante y creemos que los visitantes no tan solo son los de afuera, sino también los internos. Por eso te pregunto 3 cosas y esto tiene que salir del corazón. No quiero que pienses mucho, sino son 3 cositas que un puertorriqueño como tú le gusta. Sitio favorito para ir de vacaciones en Puerto Rico. Culebra. ¿Por qué Culebra? Me encanta el mar, primero que nada. Tiene para mí la mejor playa del mundo, que es Culebrita. Y ahí Mejor respiro. que Flamenco. Me gusta más que Flamenco porque yo soy lanchero y Flamenco pues tiene el sol del norte, así es que no siempre está adecuada para que pueda entrar un bote. Pero espectacular playa, Culebra en general, el ambiente se siente Puerto Rico. Perfecto. Puerto Rico es un destino, playa, pero también gastronomía. ¿Cuál es la comida favorita tuya boricua? Hay demasiados en Puerto Rico. Los kiosquitos de Luquillo. La fritura, eso es lo que te gusta. Es una parada obligada. Sí, cuando hay que romper la dieta, ese es el sitio. Pero es que Puerto Rico tiene demasiado. Los chefs puertorriqueños, desde Huilo, Mario Pagán, son tantos chefs tan talentosos. Y no solamente es el talento, es el ambiente de los lugares a donde uno frecuenta, lo bien puestos que están, lo bien que te hacen sentir. Así es que me fascina la gastronomía de Puerto Rico. Yo creo que no importa si tú vas a comer donde Huilo o si vas a un kiosco que está ahí cerca de la playa, donde hace calor, el gusto y hay algo, un hilo conductor que es lo que le da ese sazón puertorriqueño. Y por último, porque somos cultura, ¿cuál es tu artista favorito de Puerto Rico? En este momento lo mejor que puedo decir es Bad Bunny. Estamos hablando para cámara que no íbamos a hablar de eso, pero tú lo traes. La verdad que yo sé que yo quizás no soy el estereotipo de la persona que pensarían que escucha mucho a Bad Bunny, pero lo oigo mucho, me gusta el reggaetón en general, me gustan todos los artistas de reggaetón. Fuera de eso, cuando me quiero mover, me gusta Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas, que en paz descanse. Yo voy de la música y ahí me voy a Andrea Bocelli, o sea, de todas las distintas facciones de la música me fascina y todas me llenan de distintas maneras y todos tienen su momento y su espacio. Pero sí, a mí el reggaetón me gusta y me gusta. Fan del género. Y me gusta mucho, sí. Eso para gente le cuesta algunos le cuesta trabajo, la verdad que me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, Rafa, ahora vamos al tema serio. Dentro del proceso de nuestro estudio, lo que más me resaltó y donde yo aprendí más es que pude romper este muro de Puerto Rico polarizado donde dicen que ahora pues los inversionistas de afuera son los culpables de lo que es vivienda asequible y entender que es un problema o una tormenta perfecta que lleva cocinándose décadas. Desde cuando Puerto Rico para de crecer por lo de la 936, huracanes María, todo el problema que tenemos de estorbos públicos, son muchos los factores que han dado. A mí me encantaría empezar esta conversación y con alguien que tiene tu experiencia, que lleva tanto tiempo en el gremio, desde la parte de constructores, ¿qué es lo que para ti son los factores que en los últimos 30 años en Puerto Rico no necesariamente se ha ido a la par con la demanda actual que hay de vivienda? Sí, mira, son muchísimos los aspectos. El tema de política pública obviamente incide mucho en la oferta de la vivienda en Puerto Rico, pero hay factores y condiciones que afectan el que haya más oferta
de vivienda y podemos hablar algunas de ellas, pero vamos a ponerle un poco de contexto. A mí me encanta hablar siempre de ponerle datos y ponerle números y cifras, porque todos podemos y todos tenemos derecho a una opinión, pero cuando esas opiniones no vienen amarradas con un contexto, con una argumentación y con datos, pues son solamente opiniones. Yo recuerdo hasta el 2007, yo tuve la dicha de empezar a trabajar en esta industria en el 1996, Okay. y así es que yo cogí 10 a 11 años donde la industria estaba en apogeo, y esos fueron los primeros 10 años de mi carrera y fueron fabulosos porque aprendí mucho en un ambiente donde la industria estaba muy bien. Pero aún... Una pregunta, Sí. en ese momento en tu inicio, ¿te enfocaste en qué tipo de proyecto? Mira, y gracias por la pregunta, porque algo que nosotros llevamos a orgullo es que en nuestra empresa el enfoque siempre ha sido clase media. A nosotros nos hemos siempre mantenido en proyectos principalmente unifamiliares, aunque hemos hecho multifamiliares también. Y yo diría que en esos primeros 10 años de mi carrera, si yo tuviera que ponerle un porcentaje, probablemente 80% de toda la vivienda que nosotros estábamos desarrollando en la empresa estaba por debajo de $250,000. Okay. Y creo que estoy siendo generoso, probablemente hasta es un poco más alto. Me acuerdo de proyectos particulares que atacaban nichos, donde, por ejemplo, recuerdo en Paseos de Dorado, hicimos casas que llegaron a valer $500,000, pero cuando empezamos en Paseos de Dorado estaban en los $300,000. Igual Palacio Imperial, dentro de lo que es los Palacios en Toalta, hicimos un proyecto nicho de 100 unidades que estaban en los valores de $450,000, que en aquel momento eran unos precios más altos. Fuera de eso, yo te puedo hablar de Palacios de Marbella, Palacios Reales, Palacios del Río. Todos esos eran proyectos que estaban entre 180 a 250,000 y lo que iban a ir a atacar la clase media en Juana Díaz, donde hemos desarrollado muchísimos proyectos. Todos estaban enfocados de $200,000 hacia abajo. Así es que si algo nosotros vimos era que en esa época, cuando se empezó a desarrollar el apetito para un mercado de casas de 400, 500 y 600 para arriba, nosotros lo que decíamos era que seguíamos viendo que el mercado es como una pirámide, el de más poder adquisitivo está en el pico y a nosotros nos gusta siempre estar en la parte más baja y media. Yo creo que, y estábamos hablando fuera de cámara de tu experiencia en Dominicana, algo que hasta por lo menos los 90 destacaba Puerto Rico era su clase media y lo fuerte que era. Sí. Entonces, entraste donde de verdad era el pilar de nuestra economía. Correcto, correcto. O sea, nosotros veíamos una clase media pujante, veíamos una necesidad que tenía Puerto Rico y el puertorriqueño, que era de que esa clase media que está up and coming encontrara la vivienda adecuada aquí para quedarse. Y una de las grandes tristezas que yo tengo es que había una competencia bien saludable hasta el 2006, donde ya yo estaba viendo que todos los proyectos querían a ver cómo mejoraban al competidor y el mejorar quiere decir cómo yo le doy más a ese cliente, claro, porque tengo que competir, y darle quiere decir mejorarle su calidad de vida. Así que en esa década, y por más de una década, ¿verdad? Pero yo empecé en el 96, pero en esa década yo vi mucha vivienda de calidad que se estaba desarrollando justo para lo que la gente estaba pidiendo, y fue una época bonita, porque aquí en los años, yo diría que 60 a 80, eran otros patrones de desarrollo, eran otras demandas del cliente, otras necesidades que nos llevaron a desarrollar muchas urbanizaciones. No estoy hablando mal de ninguna de ellas, pero con unos patrones de desarrollo algo aburridos, no muchas calles rectas, mucho... El cookie cutter method. Sí, y pues eso hay que entenderlo, ¿no? Viene de un momento donde había que llevarle mucha vivienda a mucha gente a la misma vez y hacía falta poder ser costo efectivo, y yo creo que eso nos trajo muchas enseñanzas de cómo Puerto Rico construir en masa y construir rápido y construir económico. Pero luego, cuando en esos años que yo entro, pues la industria se empezó a desarrollar en tener un poco más de sensibilidad hacia el ambiente, en cómo yo puedo tratar de proteger más los cuerpos de agua, impactarlos menos, canalizar menos. Eso se estaba dando de una manera sumamente saludable, okay, donde yo lo veía, y lo veía en nuestros proyectos, y lo veía en los desarrollos, y lo veía que una de las mejores partes que tiene en nuestro trabajo es ver la calidad de vida
y lo feliz que son estas familias cuando pueden llegar a un entorno como el que uno les puede brindar. Perfecto. Y volviendo a la pregunta inicial, dentro de los factores que tú puedes decir, estas cosas pasaron y por eso estamos donde estamos en cuestión de oferta. Sí. ¿Qué exactamente ha pasado desde que tú empezaste en la industria hasta hoy en día que ha afectado negativamente lo que es la oferta, específicamente en vivienda asequible? Sí, y gracias por traerme atrás porque uno se va emocionando con el tema. Está interesante. Pues yo lo que te iba a decir es que durante esos años se venía construyendo de 10 a 13,000 unidades de vivienda al año, pero la demanda usualmente era el doble de eso. O sea que Puerto Rico, a pesar de los años donde más activos estuvimos en años recientes construyendo, nunca se lograba satisfacer ni siquiera la mitad de la demanda. Entonces, a veces, pues, como vemos, ¿no? Los titulares y la narrativa se va por el lado simplista. Entonces, cuando aquí en el 2006, en mayo del 2006, mira lo clarito que todavía me acuerdo de la época, el gobierno cerró por primera vez en la historia de Puerto Rico y le inyectó un miedo al mercado. Nosotros vimos, antes de que Estados Unidos cayera en crisis financiera, vimos una avalancha de clientes llegar a las oficinas de ventas a cancelar sus opciones porque se les inyectó miedo al mercado. Sí. Luego vino la crisis financiera y todo se complicó. Y el argumento simplista era, la industria de construcción de Puerto Rico sobreconstruyó, sobredesarrolló, se hicieron demasiadas unidades, subieron demasiado los precios y por eso todo se cayó. Mira, había algo de todo, pero no al nivel que lo han querido llevar. Ciertamente hubieron sobrevalorizaciones en algunos mercados, no en todos, y esos mercados tuvieron correcciones más fuertes, pero aquí lo que pasó es simple y va a seguir pasando en las economías de mercado porque así funcionan. Cuando hay un susto, un golpe o un episodio que te afecta a la economía y hace que la gente que tiene el poder adquisitivo se asuste, se ponga más precavida o tenga situaciones reales económicas que hacen, le ponen un zipper al bolsillo y no gastan. Y cuando eso ocurre, no tiene que ver si se estaba haciendo mucho o poco. Okay. Simplemente hubo un cambio, hubo un giro y hubo gente que estaba en el mercado que dejó de estar. Y nuestra industria tiene un lag time, o sea, no es lo mismo, por decir algo simplista, estar en una panadería y estás haciendo panes para 100 personas que te compran todos los días y al otro día vinieron 50, al día siguiente tú no hiciste 100 panes, hiciste 50. Cuando tú arrancas con un proyecto de 200 casas y tú vas a ver que el mercado te empieza a cambiar, tú no puedes parar y punto, y mucho más cuando te vas en condominios, que sé que es un tema que probablemente vamos a querer tocar. Cuando tú arrancas un condominio, puede ser que tú empiezas en el mes 0 y vas a estar 20 meses construyendo, y a lo mejor en 12 meses te cambió por completo el mercado, y ya tú tienes un activo que lo tienes que terminar o no vale nada. Okay. Esos son los altos riesgos que nosotros tenemos, pero aún en urbanizaciones unifamiliares tú tienes que mover tierra, tú tienes que llevar infraestructura, tú tienes que ir construyendo los pisos, las paredes, los techos, y es un proceso de una fábrica que se está moviendo, y cuando te viene un cambio en el mercado, pues tú tienes que apretar el freno, pero se te crean unos disloques entre tus costos, lo que tú le debes al banco, etcétera, y por eso a veces la industria no puede reaccionar tan rápido cuando viene un cambio. Entonces, vuelvo, es fácil decir, se volvieron locos, construyeron de más, hicieron muchas casas, se les fue la mano con los precios, y a veces algunas de esas cosas son ciertas, pero no todas son ciertas, no todas a la vez y no al nivel que se quiere hacer ver. Interesante, y antes de entrar a las preguntas, yo creo que tenemos la oportunidad de conocer la parte del negocio. Al final del día, construir vivienda es un negocio. ¿Cuál es la diferencia y por qué es que de momento, volviendo a lo que mencionaste, que yo creo que es un hilo conductor en todas las conversaciones que se están dando, los titulares que hay afuera, se construyen estos apartamentos para ricos o en Dorado están estas casas? ¿Cuál es la diferencia de construir quizás para un mercado más high-end, casas de por encima de $500,000 para arriba? ¿Y cuáles entonces los beneficios para un constructor, para alguien que está en tu industria, construir eso versus construir casas de clase media y vivienda asequible para la clase baja? Seguro. Mira, es curioso, y lo que pasa es que la vivienda más costosa tiende a ser la más visible.
la menos costosa, porque a veces o estás en los lugares donde tienes mejor acceso, y como dicen, location, 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 cuando tienes un buen location, va a ser una ubicación más deseable y por lo general va a ser más caro y está más visible a la gente. Eso es una realidad, ¿verdad?, de los mercados. Pero la realidad de Puerto Rico es que el porcentaje más grande de vivienda que se ha producido siempre ha sido, como yo digo, la parte media y ancha de la pirámide. Y no se entiende quizás porque no es tan visible, pero estos proyectos y estas casas, y vamos a hablar del ejemplo, por ejemplo, de Dorado. ¿Cuántos titulares no han cogido las casas de 20 y 30 y 40 millones de dólares? Al punto que al que no ha estudiado el mercado pensaría que eso es lo que prevalece en el mercado. Que es lo único que se está vendiendo. Que eso es lo único que se está vendiendo y que eso es lo único que se está construyendo. Dorado, en los pasados 3 años en Puerto Rico, se han vendido sobre 30,000 viviendas en Puerto Rico, nuevas y existentes, de las cuales Dorado, que es el mercado número 1 de ultralujo, solamente son 650 de las casas. Que de verdad no hace ni una gota de efecto en cuestión del... Es menos del 2% del mercado, el 1.87% del mercado es eso. Pero entonces, pues, cogen tantos titulares que la gente se enfoca en eso y se habla como si eso fuese lo único que se estuviera. Entonces se está construyendo y se está moviendo el mercado de casa para clase media y clase baja. Pues mira, te voy a decir, yo te hablé de mis primeros 10 años, mis próximos 10, y aquí vas a ver cómo las circunstancias de la economía y los mercados nos mueven a nosotros los desarrolladores. A partir de esos 10 años vino una crisis financiera y a pesar de que nosotros estamos enfocados en el nicho de $200,000, ¿qué hicimos? Nos movimos y encontramos un nicho en vivienda de interés social. Nuestra empresa hizo desde el 2010 al 2020 más de 2,000 viviendas de interés social en Puerto Rico, en Humacao, Las Piedras, Caguas, Coamo. Hemos hecho muchos proyectos de vivienda de interés social. En esos 10 años en Puerto Rico eso fue lo único que nosotros hicimos. Vivienda de interés social de $150,000 para abajo, principalmente. Ahí era que estábamos enfocados. ¿Y te enfocaste porque el mercado simplemente te llevó o viste quizás algún espacio donde otros competidores se iban a enfocar en lujo y todo acá? ¿Qué hizo bien que se enfocara? Del 2010 al 2020 en Puerto Rico prácticamente no se hicieron casas de lujo, salvo a finales de la década del 2010, donde la ley 22 empezó a generar demanda de vivienda de lujo, cuando se empezaron a dar los decretos y empezaron a llegar ciudadanos de Estados Unidos a mudarse a Puerto Rico y empezó a generar, así es que, pero vuelvo, eran en proporciones menores. Así es que nosotros yo he hablado y he defendido la ley 22 porque creo que es buena para Puerto Rico por varios temas, siendo el tema de atraer población, atraer capital, por temas fiscales, creo que tiene sus efectos positivos, pero no porque nuestro negocio se beneficie de esa ley. Así que nosotros, como puedes ver por la trayectoria, ese no ha sido el caso. ¿Qué pasó en el 2020? Que empezó la presión inflacionaria a aumentar los costos, los topes de vivienda de interés social que están regulados por una ley cuyos topes se habían fijado en el 2010 y nunca se habían revisado, los costos empezaron a ser más altos que el precio de venta y nos obligó a meter el freno y prácticamente paralizar todo lo que era vivienda de interés social, con la suerte de que con el efecto de la pandemia en el mundo entero, no aquí nada más, generó una gran demanda sobre la vivienda. Gracias a Dios habíamos podido negociar unas propiedades que estaban bien situadas y nos permitieron girar otra vez a mercados de vivienda de mayor precio, donde no teníamos las limitaciones de los topes y donde había un mercado y aún con los costos altos podíamos atender esos mercados. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Los desarrolladores no hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nosotros somos un instrumento de proveerle al mercado lo que el mercado está pidiendo en los distintos segmentos. Que fracasamos a veces en poder atender todos los mercados, sí, no es un fracaso de nosotros exclusivamente, es una realidad del sistema, hay una imperfección de la realidad de las economías y cómo funcionan, pero esas son las fuerzas que nos mueven. Ahora nos hemos movido
y estos últimos 3, 4 años tenemos proyectos que están rondando desde $300,000, $500,000, casas de $800,000, y solamente tenemos un proyecto de 22 unidades de casas de $2 millones. Okay. Es la primera vez, por cierto, que nos incursionamos en un mercado como ese. No tengo un solo cliente de la I-22, todos son puertorriqueños en ese proyecto, están todas prevendidas. Y es algo que a mí me llena de felicidad, porque tú dices, wow, hay 22 puertorriqueños que les va tan y tan bien, que están comprando casas de este nivel de precio. Esa demanda hay que suplirla porque está ahí, porque son gente que han trabajado duro, que y ese es el rol tuyo como empresario del sector. Suplir una demanda. Si es que estando ahí la demanda y pudiéndola suplir, y sabiendo que son compañeros puertorriqueños en distintas industrias que tienen esa capacidad, pues me parece algo bien positivo. Súper. Me gustaría cambiar un poco la conversación, y es el tema que mencionaste de los edificios, pero lo quiero llevar con uno de los factores que nosotros vimos, bueno, con 2 factores que vimos que impactan esta crisis en Puerto Rico. El primero es el tema de la zonificación, y cómo Puerto Rico fue expandiendo su construcción a casas unifamiliares, urbanizaciones, donde no necesariamente se usa el terreno eficientemente para crear la vivienda. La gente quiere sus patios, sus casas, y ese modelo se replica a través de toda la isla. Pero a la misma vez quiero unirlo como el tema de la vivienda, específicamente de los cascos urbanos, que son edificios, lo vemos abandonado. Todos los puertorriqueños guiamos todos los días nuestro trabajo y por lo menos se ven 1, 2, 3 edificios abandonados de camino. Como nosotros, y tú ves que tu industria ahora en esta nueva década empieza a mirar estos 2 factores y no necesariamente volver a replicar el modelo de zonificación de urbanizaciones grandes donde impacta el suelo, sí, y vemos cómo rescatamos y pensamos diferente en lo que es la vivienda. ¿Tú crees que el puertorriqueño va a ir a la ciudad a vivir en edificios o nos quedamos con las casas? Voy a hacer una anécdota Sí. bien breve. Cuando yo fui presidente de la Asociación de Constructores, para el 2007-2008, Susan Soltero un día me está entrevistando y me dice, ¿cuándo ustedes, los constructores, van a dejar de hacer casas en las zonas rurales y van a dedicarse a hacer condominios? Y yo la miro y le digo, ¿dónde tú vives, Susan? Y me dice, yo vivo en una casa, a mí tú no me coges ni loca en un condominio. Y yo me eché a reír y le dije, ¿y para quién tú quieres que nosotros hagamos los condominios? El puertorriqueño, y yo, bueno, no me gusta generalizar, pero una mayoría de los puertorriqueños, cuando llegan a una edad donde tienen familias, en nuestra experiencia, quieren ese estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? El que muchos de nosotros pudimos tener y que le queremos quizás brindar a nuestros hijos. Yo crecí en una bicicleta, antes de los celulares, donde uno andaba, corrías la calle entera por la urbanización, y a veces te escapabas y te ibas a otro sitio que no se supone tan bien, pero así crecí yo toda mi vida, y yo creo que lo que nosotros estamos viendo es que muchos de los jóvenes, cuando tienen sus hijos, anhelan poderles dar ese estilo de vida, y particularmente en una era que no fue la de cuando yo me crié, que no existían estos dispositivos. Con más razón, los jóvenes de hoy que crecieron en estos dispositivos quieren sacar a sus hijos de eso, le quieren dar la bicicleta, quieren que esté en la cancha de baloncesto, quieren que esté en la cancha de voleibol, hoy en día otras modalidades, en el beach tenis, en otros deportes, para sacarlo. Entonces buscan ese estilo de vida. Para añadir que la pandemia, como nos movió un poco al trabajo remoto, estás más tiempo en tu casa, necesitas una casa con más espacio. Correcto, tienes mucha razón, y eso fue una de las demandas fuertes que nosotros vimos, gente que vivía en apartamentos que quería migrar. Eso, como todo, ¿no? Esas presiones de momento tienden a nivelarse. Pero para ir a tu pregunta, yo pienso que Puerto Rico, el grueso del mercado, por lo menos en el futuro previsible, va a ser de vivienda unifamiliar. Pero también creo que hay un mercado de gente que en conceptos como este que estamos aquí en Ciudadela, lugares urbanos bien planificados, con espacios al aire libre, con plazas, con parques, gimnasios, van a ser también atractivos. El problema es
que poderlo suplir la oferta de proyectos que son verticales, condominios, son mucho más complejos, son mucho más caros de construir y cuando tú entras a construir en un centro urbano tienes varias situaciones que no las tienes tan marcadas cuando construyes en los centros rurales. Tienes más gente cercana a ti y todo el mundo dice, no, yo quiero que vengan y construyan en los centros urbanos hasta que es el patio de tu centro urbano. Entonces, lo que le llama en inglés el NIMBY factor, not in my backyard. Entonces, tienden a tener más oposición, nunca es bueno y nunca es positivo, y el inversionista le huye a todo lo que sea conflictivo. Así que eso es un problema. Y el otro problema es que la infraestructura tiende a estar sobrecargada y la experiencia sobra para demostrar como lo que tiende a pasar es que Acueducto te va a decir al desarrollador, me tienes que cambiar la línea troncal y me tienes que cambiar la estación de bomba y me tienes que arreglar esto, y siguen con la lista y te siguen inflando el costo. Prepa antes, ahora Luma, por la misma línea, te van a pedir a ti que básicamente arregles el sistema, no solamente el tuyo, sino el sistema alrededor, para dotarte a ti de capacidad y de paso coger PON y arreglar un montón de... Entonces, ¿crees que la razón por qué no se ataca el problema de los estorbos públicos en todos los cascos de Puerto Rico es un tema de costo versus fuera de estos centros? Porque entendemos en nuestro estudio, identificamos, el censo dice que hay 1.6 millones de unidades de vivienda, sí. 1.2 housing, las familias, entonces se supone que haya un extra de vivienda, pero sabemos que tenemos un problema de más de 300,000 unidades que están abandonadas, entonces ahí podemos un poco entender en dónde está ese gap. Pero ¿qué se hace con el problema de los estorbos públicos en Puerto Rico? Sí. Que es algo que en todos los pueblos está pasando. Tienes la mezcla de los dos factores que te trabajan en contra. Por un lado tienes el que te acabo de explicar de los costos. Por otro lado, es mi creencia, y pueden haber otros que crean distinto, pero llevamos muchos añitos en esto y lo que nosotros vemos es que el grueso del mercado no busca vivir en el centro urbano y no busca el condominio, sino que busca lo opuesto. Entonces, costo más alto, demanda más baja, son fuerzas que están completamente encontradas una con otra, agravada por los temas de costo, de obstaculización ¿verdad? Y como es una realidad de las democracias donde tú tienes oposición pública, la fuerza la van a hacer siempre contra el gobierno para evitar que den permisos para ese tipo de cosas. Entonces puede resultar más oneroso tú lograr los permisos de un proyecto importante, grande en un centro urbano, que en un proyecto en la ruralía, porque tiene menos oposición, porque en el perímetro afecta quizás a menos gente. Y entonces, cuando le unes a eso, que ahí es que está la demanda, pues te crea un problema. Y te doy otro agravante más, que es de la circunstancia americana, por decirlo así, ¿no? Para la vivienda unifamiliar, los productos hipotecarios son más asequibles, porque gran parte de Puerto Rico cualifica para el préstamo USDA Rural, que es un préstamo que da hasta un 100%. Si tú quieres comprar... FHA también, que es más fácil para casa que para condominio. Correcto. Tienes rural, que es al 100%, y tienes los productos de FHA, que es el 97% de loan to value, pero para los condominios tienen unas condiciones particulares, y son condiciones que lamentablemente hay que entenderlas, porque la realidad es que el concepto de cómo se administran los condominios y la experiencia que ha habido en los condominios con la falta a veces de consenso para hacer una derrama y pintar el condominio, pues crea ciertas dificultades, y entonces pues es natural que el que está haciendo el préstamo se quiera proteger, claro, y exige una serie de cosas. Así que son realidades chocantes, y a mí me encanta, y yo agradezco que me dé el tiempo para profundizar de estas cosas, porque cuando uno tiene que simplificarlas, el que está afuera, pues lo que piensa es lo fácil. El constructor lo que quiere es ganar dinero, y lo que le importa es para su bolsillo, y no tiene una conciencia. Sí la tenemos, sí queremos ganar dinero. Yo pienso que estamos en un sistema capitalista y a nadie le debería de molestar eso, pero una cosa no va en contra de la otra. Hay una conciencia, hay un entendimiento, pero a nosotros nos toca bregar con la realidad, y con la realidad de que hay que coger un riesgo para tú desarrollar una obra de importancia, que nadie entiende que cuando tú inviertes un capital
te lo jugaste completito y encima de que te jugaste ese capital que pusiste, cogiste un préstamo al banco, te exigió unas garantías y que hay que responderle, y estas fuerzas del mercado que te hablan a los que tenemos que, ¿verdad?, coger estos riesgos son fuertes. Entonces, si nos quedamos en lo llanito y en el argumento de que el constructor no quiere, es que el constructor es malo, es que es insensible, nunca vamos a resolver los problemas. Si de verdad queremos resolverlo, tenemos que profundizar y hablar de estas cosas para buscarle soluciones. Y no tan solo el que se opone o está de un lado u el otro en esta sociedad polarizada en que vivimos. Nosotros tuvimos un episodio con Luis Gallardo de Reconstrucción para el Hábitat, una organización sin fines de lucro que está atacando el tema de los estorbos públicos. Y luego de esa conversación, yo me quedé pensando, pero es que el mango bajito está en reconstruir los edificios abandonados, pero ahora entiendo la dificultad que hay. Pero me gustaría ir para ya cerrando un poco este tema. ¿Cuál para ti, desde tu expertise y lo que tus pares en la asociación discuten, cuál es el camino para solucionar el tema de los estorbos públicos desde la parte de ustedes los constructores en Puerto Rico? Seguro. Mira, sin que te comprometas. No, al revés, con muchísimo gusto. Mira, la política pública tiene que ser pragmática. Hay realidades mundiales, como ahora estamos viviendo el tema de los costos de interés que han subido, dificultan la asequibilidad de la gente. Esos son temas con los cuales hay poco que se puede hacer. El gobierno pues puede incentivar con fondos, ¿verdad?, para ayudar a la gente, que yo creo que hace falta mucho de eso, ayudar a la gente de clase baja, pero también a la gente de clase media, que es la que siempre está en el jamón del sándwich, es la que no cualifica para ninguna ayuda y está pillada. Y no gana mucho para... Sí, y yo pues si tuviera una varita mágica y uno pudiera lograr que se gaste dinero, que no se gaste dinero en tantas cosas que no hacen falta, y ese dinero se ayude a la gente a progresar, que eso repaga al final del día. Yo creo que por ahí va la solución, pero creo que la política pública tiene que ser muy pragmática y menos idealista y menos ideológica. Okay. Puerto Rico, el mundo de permisos, pero peor aún, el mundo de planificación, tiene, en mi humilde opinión, y sin faltarle respeto a los muchos buenos profesionales que hay en ese mundo, pecan de querer vivir en un mundo que es irreal. Nosotros hicimos una encuesta a nuestros compradores de los últimos 20 años, que es curioso que el 80% de los que nos han comprado casa en los pasados 20 años a la empresa son gente entre 25 y 34 años. Por otro lado, tú miras los estudios, la gente que se está yendo de Puerto Rico es ese mismo segmento de gente. Nosotros le preguntamos a nuestros compradores a qué es lo que más tú le diste peso cuando tú decidiste comprar un hogar, y nos compraste un hogar, y le dimos un montón de cosas. Lo más cómico y curioso del mundo es que el último lugar era la garantía de la constructora. Eso fue lo que menos peso le dieron. ¿Sabes a lo que más peso le dieron? No fue a la casa, fue a la comunidad, las amenidades de la comunidad y el control de acceso. Si tú miras las encuestas de por qué la gente se está yendo de Puerto Rico... Eso te dice algo bien fuerte de la sociedad en que vivimos. Bien fuerte. Pero peor aún, si tú amarras eso con lo que te dice la gente que se está yendo de Puerto Rico, es que la mayoría no es ni por falta de trabajo, porque sabemos que algunos se van por temas de trabajo, otros por temas de salud, pero esos son temas con que es difícil lidiar. Pero la mayoría se va porque no se sienten seguros en Puerto Rico. Entonces, cuando yo estoy viendo que mis clientes están diciendo, yo te compré en un proyecto porque me da seguridad. ¿Y por qué es eso? Porque nuestros desarrollos modernos están desarrollados de una manera donde tienes que entrar a través de un control de acceso y todas las amenidades y el parque y todo lo que se construye están dentro de ese control de acceso, y el guardia está rondando porque se establece una comunidad, una asociación de propietarios con seguridad, porque eso es lo que la gente está buscando. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es un reto bien grande cuando hablamos de, y vuelvo, yo digo estas cosas y suena como que yo estoy opuesto a restaurar los centros urbanos, pero tenemos que entender que los jóvenes o le das lo que buscan en Puerto Rico, se van a buscarlo en Florida, o se van a Nueva York, o se van a Texas, donde sí le están dando este estilo de vida, en el ambiente que buscan. Y yo creo que, y disculpa que te interrumpa, yo creo que lo que tú acabas de explicar, más allá de lo que tú dices que suena mal, es una manera de que el puertorriqueño ha tenido que trabajar alrededor de su ambiente
para seguir aquí, porque tú estás privatizando lo que el Estado no te está dando. Correcto. Correcto, sí, y tienes toda la razón. Mucha gente no sabe y no entiende que nosotros tenemos que construir todas las utilidades, sistema sanitario, sistema de agua potable, sistema pluvial, sistema eléctrico, telecomunicaciones. Todo eso no lo pone el Estado, eso lo tiene que poner el desarrollador de su bolsillo para luego cedérselo a las distintas agencias, así que te encarece el producto nuevo que tú puedes hacer. Pero el punto que quería hacer es que aquí la política pública un poco ha querido obligar a la industria a hacer lo que en la mente de alguien cree que deberían ser las cosas, sin pensar en que el desarrollador no está haciendo lo que a él le da la gana, el desarrollador está haciendo lo que su mercado le está pidiendo, y mi mercado es la gente joven que está buscando cierto estilo de vida, y que yo por eso creo que aquí nos deben de desamarrar las manos y permitir servir más mercado, porque no es casualidad que hay 5.8 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Es que no le estamos brindando aquí lo que están pudiendo encontrar en otros lugares. Y por a veces esta pelea en que voy a ver cómo yo bloqueo los terrenos en los suburbios para forzar a que el constructor venga a los centros urbanos, ¿sabes qué? Ni en los suburbios ni en los centros urbanos se va a desarrollar. Aquí, you cannot pick winners and losers. Tú tienes que dejar que el mercado dicte, que las economías permitan libertad de operar, y hay personas, lamentablemente, en nuestro mundo de planificación que no creen en los mercados libres, que no creen en las economías de libre mercado, que creen en otros sistemas que no son los sistemas capitalistas, y no me quiero llevar esto a otro tipo de conversación, pero eso es una realidad que nosotros la vemos, que sabemos que existe. El problema es que le están haciendo un flaco servicio, porque yo escribí una columna sobre el tema de Bahía de Jobos, sí, y es un reflejo de Puerto Rico increíble, como la gente, y el puertorriqueño es bravo, y el puertorriqueño hace lo que le da la gana, se lo permita. Si se lo permite, lo hace bien, y si no se lo permite, lo va a hacer como quiera. Mejor pedir perdón que permiso, como dice. Es correcto. Entonces, por eso es que el 55% de la vivienda que se hace todos los años es informal, nadie la regula, y por eso es que tú ves los Bahías de Jobos, donde la gente, esa gente que está allí, ¿cuál es el crimen de esa gente? Que estaban buscando un espacio cerca del mar. ¿Quién no quiere eso? A que lo hicieron horrible, que deben, para mí, hay que ser severo contra eso, claro que hay que ser severo, pero no lo podemos dejar ahí, castigar a esa gente, sacarlas de allí, que paguen por los crímenes ambientales que hicieron, claro que sí, pero hay que ir un poquito más atrás y decir, espérate, ¿por qué ocurrió esto? Ah, caramba, espérate, es que el sector formal, que debería estar ofreciéndole vivienda cercana al agua, al mar, y a disfrutar todas las bellezas que tiene Puerto Rico para ofrecer, no los estamos dejando, porque casualmente muchos de los que se oponen a los Airbnbs y este tipo de plataformas y muchas de estas cosas son los mismos que por el otro lado también apoyan las moratorias en nuestra zona costera, moratorias en otras áreas de la isla, y los que dificultan que el sector formal de vivienda, de construcción, ofrezca mejor calidad de vida, mejor entretenimiento por la vía formal, y entonces vemos los disloques que se dan. Entiendo perfectamente. Y yo creo que lo importante, y el tiempo nos está traicionando, pero yo creo que de dos factores que discutimos pudimos entrar en profundidad y escuchar diferentes perspectivas. Puerto Rico no solamente puede ser estás bien o estás mal. Tenemos que entender todos los jugadores y qué lo motiva, y al final creo que me llevo importante es qué es lo que la gente quiere en cuestión del mercado, tú como emprendedor dentro del rubro de bienes raíces, y creo que sentándonos en la mesa, escuchando todo y entendiendo para dónde va el mercado, es la manera de nosotros salir para adelante de esta crisis. Rafa, te quiero dar las gracias por venir aquí al colaboratorio, y a todo el mundo que nos escuchó hasta ahora, gracias. Esta conversación ha sido súper interesante, y espero tanto a Rafa y las otras personas que vuelvan a seguir hablando de este tema, porque Puerto Rico tiene una crisis de vivienda que tenemos que atacar. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.